que estamos hablando del futuro de largo aliento del departamento de Antioquia. ¿Cuáles son precisamente esos proyectos estratégicos que se están tejiendo en el territorio? Que además, valga decirlo de paso, son proyectos que muchos de ellos ya no le corresponderán a esta administración, sino que muchos de ellos se enmarcan en administraciones futuras y todo lo que se viene para el bien del departamento de Antioquia, y que seguramente esta asamblea departamental en el nuevo proceso que se viva a partir del año 2024 será protagonista con el nuevo plan de desarrollo de muchos de esos elementos que hoy se están planteando. Entonces yo lamento hoy en dos sentidos, obviamente que algunos estemos en el modo, y lo otro, que algunos de los invitados, o la gran mayoría, pues se hayan ido precisamente antes de que los diputados intervengamos. Yo creo que es muy importante que hoy haya estado la directora de FENALCO, pero qué tan importante que al menos hubiese escuchado las intervenciones de los diputados y los secretarios que estuvieron acá y demás. Creo que hoy estamos haciendo un ejercicio dentro del principal recinto que precisamente debe tratarse este tipo de temas. Ahorita cuando yo escuchaba parte de las intervenciones, yo creo que recordaba algunos momentos de clase cuando estuve en la universidad y cuando precisamente nos hablaban de un economista o alguien muy interesante que es Michael Porter, que es precisamente cómo cambiar las ventajas comparativas a ventajas competitivas. Ese yo creo que es el gran reto. Para nadie puede ser ajeno que la ubicación geográfica, y nos lo han dicho más de una vez, la ubicación geográfica de Antioquia es totalmente estratégica por la capacidad de salida, por la zona costera, por la posibilidad estratégica que tiene de ubicación también de una posibilidad de conectividad con el Pacífico y de cómo se empieza a mirar Antioquia hacia afuera y ya no tanto en su interior como a veces ha sido ensimismada. Yo a veces creo que los antioqueños no estábamos mirando el horizonte porque precisamente geográficamente estamos rodeados de montañas y al estar geográficamente rodeados de montañas no nos permite esa visión. Hoy aplaudo profundamente que los diferentes ejercicios de planificación se estén dando precisamente a pensarnos hacia afuera, cómo nos conectamos, cómo salimos de ese rezago que tuvimos durante varias décadas que no nos permitió precisamente mirar un poco más el fondo. Nosotros tuvimos la oportunidad hace poco, doctor Roque, de estar en el túnel, en el Guillermo Gaviria, o túnel del Toyo, como le llaman otros, y realmente ver la dimensión de esa obra en territorios muy diferente a verla desde las fotos y demás. Pararse ahí y entender que eso va a ser parte de la vía panamericana, eso cambia obviamente la ruta, porque es la conexión de punta a punta en todo el continente, por ahí va a pasar. O entender, por ejemplo, que ya la mercancía que venga del puerto de Buenaventura ya no va a tener que entrar a Medellín, sino que por el sector de Bolombolo cogen a Santa Fe de Antioquia y por ahí ya salen a la costa Caribe, y no solo la antioqueña, sino todo lo que tiene que ver con el resto del país. Eso cambia totalmente la visión de desarrollo y las perspectivas. Pero la pregunta que yo me hacía, porque tuve la posibilidad de estar por esos días en el occidente, precisamente con gente de Cañas Gordas, en Frontino, en Abriaquí, esos municipios cercanos, yo le hacía una pregunta a las personas: ¿usted qué cree que va a pasar después de que el túnel esté abierto? En el imaginario todavía no está lo que va a cambiar y lo que va a dimensionar ese túnel. Y así va uno por cada una de las vías de cuarta generación del departamento de Antioquia y la gente no alcanza a dimensionar. Es más, yo creo que hoy en Cisneros todavía no han despertado lo que cambió el acceso del túnel de la quiebra precisamente a esa población. Y yo diría que ese túnel de la quiebra es casi
proporcional a cuando llegó la estación del tren ahí a Cisneros. Cambia totalmente el tema. Y mi preocupación en lo personal como diputado es el tema del ordenamiento territorial en el territorio, porque hoy hay una desconexión del ordenamiento territorial de los municipios frente a la realidad del cambio de lo que está surgiendo. Entonces va uno y mira planes de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial, y no hay una respuesta certera desde esos instrumentos de ordenamiento a esos cambios estructurales y cambios trascendentales que está ocurriendo en el territorio. Yo creo que una de las metas que nos deberíamos poner es por lo menos que más del 80% de los esquemas, de los planes básicos y de los planes de ordenamiento territorial en el territorio estuvieran actualizados y enfocados a esa visión hacia el 2040 que se está planteando. Es la única manera como realmente empezamos a generar clip de cambio en los territorios. Y ahí es donde uno empieza a entender las dimensiones. Hoy, por ejemplo, uno va a Cañas Gordas, ahí sale la boca del túnel. Cañas Gordas hoy ha entendido que va a ser el ombligo casi en esa dirección hacia el Urabá antioqueño. Yo creo que no lo han entendido. Y no han entendido la posibilidad que van a tener a 2 horas de tener el mar, de tener PCC, Puerto Antioquia, porque ya PCC se desenredó, posiblemente el día de mañana Puerto Darién, que es el que está por allá más rezagado. Eso hay que entenderlo. Y entender, por ejemplo, que en Bolombolo hay una posibilidad de conexión vía férrea con el Chocó, que pueda llegar al municipio de Quibdó en el Chocó. Yo creo que esas cosas tenemos que empezarlas a imaginar, a soñar y demás. Yo lamento algo en el desarrollo del territorio. Lamento que no haya esa armonía que ha existido a lo largo del tiempo entre alcaldía y gobernación. Y yo no voy a hablar aquí de quién es culpable o quién no es culpable, pero esa falta de armonía nos lleva a que los proyectos estratégicos tengan dificultades. Hoy el tren que se está planteando dentro del desarrollo tiene dificultades, el tren que pueda ir hasta Barbosa tiene dificultades indiscutiblemente, el túnel tiene dificultades porque hoy hay una situación, digamos, entre Medellín y el departamento. En fin, hoy todos deberíamos de estar pensando en clave en ese sentido. Y quiero finalizar con lo siguiente. Y lo dejé para lo último y no es lo menos importante. Para mí quizás es lo más trascendental, el tema educativo. El tema educativo hoy tiene que tener un sentido. A ver, hay 3 dimensiones en la educación. Desde el conocimiento, que es el acceso al saber, desde el saber hacer, que es precisamente las habilidades, las competencias y demás, y desde la educación en el ser, que debería ser el centro del territorio. Y yo veo a veces que desde la educación no se está estimando ese tema del ser, y lo voy a decir en los siguientes términos. Es importante saber el número de accesibilidad de la educación superior, a la educación básica, a la educación media. Eso es importante saberlo, pero nos tenemos que responder es para qué el acceso a la educación y cómo se articula eso con el sistema productivo. Yo puedo dar 1000 becas y si esas 1000 becas van dirigidas a la misma forma de cualificación, no estoy haciendo absolutamente nada, sino va en la vía de la competitividad. Hoy a mí me preocupa más que la accesibilidad, realmente la pertinencia de la educación en el departamento de Antioquia. Tenemos un ecosistema educativo desarticulado entre sí y está desarticulado con el sistema productivo. Aquí repetidamente lo hemos dicho y en diferentes espacios que necesitamos, y ya estoy terminando, presidente, que necesitamos un articulador del ecosistema educativo y en la educación terciaria sí que lo necesitamos. Estamos en mora de convertir la corporación Gilberto Echeverry en ese articulador de toda una política clara en la educación terciaria,
porque la educación terciaria no es la educación superior exclusivamente, es la educación para el trabajo también, que esa me habla de competencias y habilidades, que ese sistema inclusive tuvo una transformación hace más de un año por unos decretos que salieron del gobierno nacional y que permiten inclusive la profundización en ese tipo de competencias y demás. Yo creo que necesitamos saber esa educación para qué nos va a servir en la competitividad del territorio. Vamos a seguir graduando personas de carreras que ya muchos nos han dicho, ojo, que ese tipo de profesión va a desaparecer, ya no se va a necesitar dentro de 10 o 20 años. Y eso habla de los procesos de globalización, que son de interdependencia, que lastimosamente el gobierno nacional hoy no entiende qué es globalización y se va y se echa unos discursos de tercera en unos sitios donde dice que las vías no se necesitan, que esto no se necesita, que aquello no se necesita, casi como si Colombia fuera ausente del resto del mundo. Por eso la educación tiene que ser también una vía de pertinencia y desarrollo. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra.